Hola a todos, en esta instancia vamos a hablar de la anatomía de las fosas nasales y los senos paranasales. Las fosas nasales se pueden definir como el sector inicial del aparato respiratorio. Corresponden a dos cavidades groseramente simétricas ubicadas en el centro del macizo facial, por debajo de la fosa anterior de la base del cráneo, entre las órbitas y por encima de la cavidad oral. Cumplen como principales funciones el acondicionamiento del aire inspirado, aloja al órgano del olfato y sirve como cavidades resonanciales durante la fonación. Vamos a empezar hablando un poco de la nariz o pirámide nasal, para pasar luego ya a la anatomía de las fosas nasales como tales y adentrarnos en la anatomía de los senos paranasales para terminar con un poco de anatomía imagenológica y anatomía funcional. La pirámide nasal es uno de los elementos más salientes de la cara y que afecta en mayor medida la fisionomía de la misma. Pero más allá de lo estético, quiero resaltar el concepto de válvula nasal. La válvula nasal, o el ángulo de la válvula nasal que lo podemos observar en esta imagen, es aquel que se da entre los cartílagos alares y el cartílago septal. Este ángulo, por término medio, mide aproximadamente 15 grados. Aquellas personas que tengan un ángulo nasal menor a 15 grados van a ver severamente dificultada la ventilación nasal, siendo este un tema no menor, ya que no es lo mismo fisiológicamente la respiración nasal, es decir, el aire que inspiramos por la nariz, que el aire que inspiramos por la boca. Otro punto a recalcar es que esta válvula nasal es el sitio de máxima resistencia al pasaje del aire, y el mismo, como les decía, no solo depende del ángulo que se forma entre estos cartílagos, sino que además depende de la presencia de estructuras que están en profundidad, como por ejemplo la cabeza de los cornetes. La pirámide nasal consta de un esqueleto osteocartilaginoso. El componente óseo está dado por los huesos propios de la nariz, a cada lado de la línea media, los procesos maxilares de la porción ascendente del hueso maxilar superior y por dentro el etmoides. La porción cartilaginosa está dada por un cartílago septal ubicado sobre la línea media, con el cual articulan los cartílagos laterales y los cartílagos alares mayores y menores. Estos cartílagos se van a apoyar a su vez sobre una membrana fibrosa que le va a dar sustentación al armazón cartilaginoso. Como dijimos, las fosas nasales son dos cavidades pares ubicadas entre las órbitas por encima de la cavidad oral y por debajo de la fosa anterior de la base del cráneo. Constan de un orificio de entrada, denominado escotadura piriforme, y dos orificios de salida ubicados en el sector más posterior en relación con la rinofaringe, denominadas coanas. Vemos entonces en este esquema lo que vendría a ser un corte sagital de las fosas nasales, donde observamos parte del armazón osteocartilaginoso de la pirámide nasal y la pared lateral de las fosas nasales, la situación de las mismas por encima de la cavidad oral, por debajo de la base del cráneo, y su relación hacia adelante a través de la escotadura piriforme con la pirámide nasal y en situación posterior a través de las coanas con la rinofaringe. Estas fosas nasales son cavidades triangulares separadas una de la otra por un tabique. Tienen como techo a la lámina cribosa del etmoides, que la va a separar del contenido del endocráneo, un piso, que no es otra cosa que el paladar duro, y la pared lateral de las fosas nasales es una pared de alta complejidad anatómica y funcional, caracterizada por la presencia de cornetes, meatos definidos por estos cornetes y complejos osteomeatales. Vamos a empezar entonces estudiando la pared externa, la pared lateral, que como acabamos de decir es la más compleja desde el punto de vista anatómico. Partiendo desde un hueso, que es el maxilar superior, vamos a ir ubicando el resto de los huesos que se van a ir articulando con el mismo.
Encontramos entonces el unguis o hueso lagrimal, que va a articular con la apófisis ascendente del maxilar superior para formar en conjunto los límites del conducto lacrimonasal que comunican la órbita con las fosas nasales. Se anexa como hueso independiente el cornete inferior, el hueso palatino para terminar de sellar por detrás el paladar duro. El palatino a su vez articula con el efenoides, que va a formar los límites más posteriores de esta pared lateral. Y como vemos, a medida que se van anexando los distintos huesos, se va de alguna forma achicando este agujero, que no es otra cosa que la entrada hacia el seno maxilar. A esto, por supuesto, hay que agregarle la mucosa que reviste naturalmente a las fosas nasales, ¿sí? Dejando en último término la entrada al seno maxilar limitada simplemente a un orificio de escaso diámetro. Faltaba agregar, por supuesto, el etmoides, representado a este nivel por las masas laterales, de las cuales se desprenden el cornete medio y el cornete superior. El etmoides es un hueso central en la arquitectura y organización de las fosas nasales. Se le describe un sector vertical, un sector horizontal, denominado lámina cribosa. El sector vertical tiene dos sectores, uno intracraniano, que corresponde a la apófisis crista galli, sitio de inserción de la voz del cerebro, e inferiormente el sector vertical se denomina lámina perpendicular del etmoides y es un constituyente óseo del tabique de las fosas nasales. A cada lado de la lámina cribosa se desprenden las masas laterales, masas óseas limitadas y recubiertas por una fina capa de hueso, dentro de la cual vamos a encontrar un entramado de celdillas neumáticas intercomunicadas denominado laberinto etmoidal. Como vemos, de estas masas laterales se desprenden el cornete superior, el cornete medio y la apófisis unciforme, la cual va a ser importante para delimitar la vía de drenaje no solo del seno maxilar, sino también del seno frontal. Lo mismo, ahora resumido a un esquema: apófisis crista galli, porción horizontal del etmoides dado por la lámina cribosa, masas laterales del etmoides. Recuerden que lateralmente a las masas laterales ya estamos dentro de las órbitas, por lo tanto esta lámina de hueso representa la lámina papirácea del etmoides. Por la cara interna se desprenden el cornete medio, el cornete superior y la apófisis unciforme de cada lado. Otra imagen para visualizar lo mismo, para lograr una mejor perspectiva. Anexo a esta pared lateral de las fosas nasales nos vamos a encontrar con los senos paranasales. Son 4 los senos paranasales: el seno maxilar, el seno frontal, el seno efenoidal y las celdillas etmoidales. En este esquema vemos representado un corte coronal realizado en el plano frontal, donde observamos la topografía y la proyección del seno maxilar, las celdillas etmoidales ubicadas en las masas laterales de dicho hueso, el seno frontal de un lado y del otro, y cómo puede llegar a ser distinto en un mismo individuo. No necesariamente deben ser simétricos. Y por último, para no salir de tema, el seno efenoidal en el cuerpo del efenoides. Pasamos ahora al tabique o septum nasal, que es lo mismo que la pared interna de las fosas nasales. Consta de dos grandes porciones, una porción cartilaginosa y una porción ósea, dada por el vómer y la lámina vertical o lámina perpendicular del etmoides. A mayor detalle, lámina perpendicular del etmoides, vómer y cartílago cuadrangular. Pasamos ahora al estudio de los cornetes y los meatos. Volvemos a la pared lateral de las fosas nasales.
Tenemos tres cornetes, cornete inferior, medio y superior. Los espacios comprendidos entre los mismos y los huesos de la pared lateral de las fosas nasales determinan un espacio denominado meatos. Por lo tanto, tenemos tres meatos correspondientes a cada cornete, un meato inferior, un meato medio y un meato superior. Empezando por el meato inferior, a este nivel va a desembocar el conducto lacrimonasal. Como vemos, el conducto lacrimonasal conduce y aloja al saco lagrimal, ¿sí?, el cual termina desembocando a nivel de un pequeño repliegue valvular en el meato inferior. De esta forma, las lágrimas producidas por la glándula lagrimal a nivel de la órbita son drenadas por los poros lagrimal superior y lagrimal inferior conducidos al saco lagrimal, y este producto líquido es drenado de forma imperceptible naturalmente hacia las fosas nasales. Vemos un poco entonces el trayecto, ¿sí?, de las lágrimas por el conducto lacrimonasal hacia el meato inferior, espacio comprendido entre el cornete inferior y la pared lateral. Observamos un preparado, es una hemicara vista por su cara interna, donde por supuesto estamos observando la pared lateral de las fosas nasales con los cornetes inferior, medio y superior. Vamos a resecar el cornete inferior para poder observar el meato inferior, y como les mencionaba, existe un pequeño repliegue valvular denominada válvula de Hasner que nos marca la desembocadura del conducto lacrimonasal.